¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más y mejores elementos para comprender lo que sucede en nuestro entorno. ¿Qué tal Todas, amigos de Puntos y todas Comas? Nos da las muchísimo gusto que nos impugnaciones acompañen en este segmento de información útil. todas las impugnaciones que pudieran presentarse en contra del proceso electoral del pasado domingo 1 de junio del 2025 para la renovación del Poder Judicial de la Federación tendrán que ser resueltas a más tardar el jueves 28 de agosto del 2025, pues los nuevos funcionarios electos tendrán que tomar posesión de sus cargos el lunes 1 de septiembre del 2025. Las impugnaciones tendrán que ser resueltas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo en lo que corresponde a las impugnaciones que pudieran presentarse en la elección de los dos magistrados que integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral. El procedimiento lo describe el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos. El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternativamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de las magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones. Aquí queda muy claro que, con excepción de las impugnaciones que pueda haber para la elección de los dos magistrados que van a ocupar plazas en la Sala Superior del Tribunal Electoral, todo lo demás, todas las demás impugnaciones, las tendrá que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las impugnaciones que sean promovidas contra los resultados de la elección judicial tendrán que ser resueltas a más tardar el jueves 28 de agosto del 2025, pues los nuevos funcionarios rendirán protesta ante el Senado de la República el lunes 1 de septiembre del 2025, según está establecido en el artículo segundo transitorio del decreto de reformas al Poder Judicial publicado el domingo 15 de septiembre del 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Este lunes 16 de junio del 2025, el Instituto Nacional Electoral validó las elecciones y entregó las constancias de magistrados electos a quienes integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que jugará un papel clave en la depuración del Poder Judicial, empezando, por ejemplo, por analizar, si fuese el caso, si se presentaran los señalamientos en su momento, tendría que incluso analizar los casos de aquellos candidatos ya electos que pudieran no tener el perfil adecuado para desempeñarse en el Poder Judicial. Pero veamos en una apretada síntesis lo que dice el artículo 97 constitucional con respecto a lo que puede hacer el Tribunal de Disciplina Judicial. Dice lo siguiente: cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada. El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial será presidido por Celia Maya García y le acompañarán en esa tarea los magistrados Eva Verónica de Gives Zárate, Bernardo Batis Vázquez,
Indira Isabel García Pérez y Rufino H. León Tovar. Este nuevo tribunal funcionará en pleno y en comisiones. Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia. Cuando escuchamos que dice que podrá ordenar oficiosamente, es decir, no se necesitaría que alguien denunciara alguna irregularidad, pero si el tribunal tiene conocimiento de que existe, el tribunal puede iniciar una averiguación por iniciativa propia, pero también, además de actuar oficiosamente, también lo podrá hacer por denuncias específicas y tendrá que iniciar las investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Esto detalla el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. He insistido mucho desde que empezamos a hablar de la elección judicial, desde que se reformó la Constitución para reformar el Poder Judicial, que este Tribunal de Disciplina Judicial es probablemente la innovación más importante que tendrá la justicia en México. ¿Por qué? Porque si los magistrados que integran este Tribunal de Disciplina actúan con base en las facultades que la Constitución les confiere, podrían contribuir de manera muy importante a depurar de fondo el Poder Judicial y sacar de las filas del Poder Judicial a todas aquellas alimañas que ya estén allí o que se hayan colado en los comicios del pasado 1 de junio del 2025. Vemos en la diapositiva número 6 quiénes son los nuevos magistrados electorales y las votaciones que cada uno de ellos obtuvo en los comicios del pasado domingo 1 de junio. Y también vemos, y esto es muy importante, vemos cuál es el periodo en el que estarán en gestión estos magistrados electos del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque no todos los magistrados durarán el mismo tiempo en su cargo. Todo esto lo establecen los artículos transitorios de la reforma al Poder Judicial que se publicó el 15 de septiembre del 2024. En esos transitorios se establece que el periodo de Celia Maya García será del 2025 al 2033. También se establece que el periodo de Eva Verónica de Gives Zárate, que quedó en segundo lugar, primero y segundo lugar, tendrán el mismo periodo de gestión del 2025 al 2033, pero Bernardo Batis Vázquez, Indira Isabel García Pérez y Rufino H. León Tovar solamente estarán en gestiones 5 años, del 2025 al 2030, y en el 2030 habrá elecciones, ustedes lo saben, la siguiente elección constitucional es en el 2027, cuando se renovará la segunda mitad de quienes integran el Poder Judicial. Pero en los comicios del 2030 van a ser relevados Bernardo Batis, Indira Isabel García Pérez y Rufino H. León, en tanto que Celia Maya García y Eva Verónica de Gives Zárate van a continuar 3 años más hasta los comicios del 2033, cuando entonces serán relevadas de sus cargos de magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones conformadas por 3 de sus 5 integrantes que fungirán como autoridad substanciadora y resolutora en los asuntos de su competencia. Sus resoluciones podrán ser impugnadas ante el pleno de 5 magistrados que resolverán por mayoría de 4 votos. Las decisiones del tribunal serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procederá juicio ni recurso alguno en contra de estas resoluciones. Esa disposición que está en la Constitución es muy importante porque significa
que aquellos que sean descubiertos por el Tribunal de Disciplina Judicial en conductas inapropiadas o en flagrantes delitos, no tendrán nada que apelar frente a las resoluciones del tribunal cuando el tribunal decida lo mínimo que podría decidir, que es destituir de su cargo a quienes estén cometiendo abusos o violando la ley. O en su caso, en lo que se refiere a los ministros de la Suprema Corte y a los magistrados electorales, tendrá que promover ante la Cámara de Diputados juicios políticos para que esos funcionarios judiciales sean destituidos e inhabilitados para el servicio público, sin que esto descarte la posibilidad de que si cometieron delitos, también el Tribunal de Disciplina Judicial podrá presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República para que se les abran carpetas de investigación a esos servidores del Poder Judicial y si procede, se les someta a proceso y a la mejor hasta que lleguen a la cárcel. Este nuevo órgano colegiado del Poder Judicial podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y apercibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre otras que determinen las leyes. Y algo muy importante, como les decíamos desde el principio, el Tribunal de Disciplina Judicial podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por el voto popular ante la Cámara de Diputados. Las sanciones que emita el Tribunal de Disciplina Judicial podrán incluir la amonestación, la suspensión, la sanción económica, la destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, con excepción de ministros de la Suprema Corte de Justicia y magistrados electorales, que solo podrán ser removidos mediante la promoción de juicio político ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que deberá sustanciar el caso y ponerlo a consideración de la Cámara de Senadores, que convertida en jurado de sentencia resolvería la posible destitución del funcionario judicial, sin que esto lo excluya de otras responsabilidades de carácter administrativo e incluso penal. El tribunal evaluará el desempeño de las magistradas y magistrados de circuito y de las juezas y jueces de distrito que resultaron electos en los comicios federales del pasado 1 de junio. Esta evaluación la tendrá que hacer el tribunal durante el primer año de ejercicio de los nuevos magistrados de circuito y de los nuevos jueces de distrito. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 154 que el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial es competente para determinar la suspensión de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito que estuviesen involucrados en la comisión de un delito. Como usted puede escuchar y ver, es verdaderamente muy, muy importante y trascendente la función de este Tribunal de Disciplina Judicial. Y bueno, con respecto a cuánto tiempo estarán en sus cargos, el periodo de las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, electos el pasado 1 de junio, concluirá hasta el año 2030 en el caso de 3 de ellos y en el 2033 en el caso de los 2 restantes. Como le decíamos a ustedes, de acuerdo con los votos que obtuvieron estos 5 magistrados, habrá 2 que durarán en sus cargos hasta el 2033 y los 3 restantes solamente llegarán hasta el 2030. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación. Esto lo señala el artículo 5º transitorio de la reforma judicial que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el domingo 15 de septiembre del 2024. Hay muchos detalles que tienen que ver
con la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación. Y muchos de esos detalles, como este que le menciono sobre el periodo de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, no están en el cuerpo reformado de la Constitución, sino en los artículos transitorios que complementan el decreto que se publicó el domingo 15 de septiembre del 2024. Es decir, estamos hablando de lo que podríamos considerar las letras chiquitas que vienen en la parte final del decreto correspondiente de reformas que dieron lugar a la reforma profunda del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, también el INE validó este lunes 16 de junio del 2025 a los nuevos magistrados electos tanto de la Sala Superior como de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles son las responsabilidades y facultades de este órgano del Poder Judicial Federal? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 99 que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional encargada de administrar justicia en esta materia. A eso se refiere el término de autoridad jurisdiccional, que es el tribunal encargado de administrar justicia en materia electoral. Y además es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Electoral Federal funcionará en forma permanente con una sala superior y 5 salas regionales. La sala superior se integra por 7 magistrados y magistradas electorales. Cada 2 años se va a renovar la presidencia del tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidato en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Esto no ocurrirá en esta ocasión porque habrá 5 magistrados que no fueron electos por votación y solo 2 nuevos magistrados que sí fueron electos por votación. Entonces, en este caso, tendrá que prevalecer la estructura que ha funcionado hasta el momento de que por mayoría tendrá que designar al presidente hasta que se renueve totalmente todo el cuerpo de 7 magistrados que integran la sala superior. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en las elecciones federales de diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito. Todo eso es lo que tendrá también que resolver el Tribunal Electoral. Usted recordará que hasta antes de la reforma que se publicó en septiembre pasado, el Tribunal Electoral atendía exclusivamente asuntos relacionados con la elección de presidente, de senadores, de diputados e incluso era una segunda instancia frente a resoluciones de los tribunales electorales de los estados. Sin embargo, ahora, entre las facultades nuevas que tendrá el Tribunal Electoral, es que también tendrá que resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que se presenten en las elecciones federales de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de magistrados de circuito y de jueces de distrito. Es decir, se amplían las facultades del Tribunal Electoral y tendrá responsabilidades muy delicadas porque resolverá impugnaciones relacionadas con uno de los 3 poderes de la Unión. Estamos hablando en este caso del Poder Judicial. Ya tenía la facultad de resolver impugnaciones en la elección de los otros 2 poderes, del Poder Ejecutivo, en este caso la Presidencia de la República, y del Poder Legislativo, Cámara de Diputados Federales y senadores de la República. Ahora tendrá injerencia prácticamente en las impugnaciones de las elecciones relacionadas con los 3 poderes de la Unión. Y vemos en la diapositiva número 14 quiénes son los magistrados que están en funciones en este momento. Ahí vemos que en este momento la Sala Superior del Tribunal Electoral solamente tiene 5 magistrados. Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso, que es la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral,
Felipe Alfredo Fuentes Barrera. En la parte de abajo vemos a Reyes Rodríguez Mondragón y a Yanin Madeline Otálora Malassi. Esa distribución que tienen en esta diapositiva los magistrados también tiene un sentido muy concreto. Los tres magistrados de la parte superior siempre han hecho causa común y resuelven casi siempre con los mismos criterios. Y los dos magistrados que están en la parte inferior, Reyes Rodríguez Mondragón y Yanin Madeline Otálora, siempre se han caracterizado por ser la oposición a los magistrados de la parte superior. Y habría que reconocer algo que es bien importante. Los tres magistrados de la parte superior, Felipe de la Mata, Mónica Aralí Soto y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, en gran medida fueron los que jurídicamente salvaron la elección del Poder Judicial al oponerse a las presiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues esos son los 5 magistrados que están en funciones y de acuerdo con la reforma constitucional, su periodo se amplió hasta el año 2027. Estos 5 magistrados que usted ve van a ser renovados en sus cargos hasta el 2027. Y en la diapositiva número 15 vemos a los magistrados electos para la sala superior, en este caso los 2 magistrados que van a complementar el pleno de la sala superior de 7 magistrados. Ahí vemos a Claudia Valle Aguilas Ocho, que actualmente es la presidenta de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral Federal, y Gilberto de Guzmán Batis García, que actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Ahí hay un asunto que vale la pena resaltar. Claudia Valle Aguilas Ocho fue la única de los 15 candidatos que compitieron por estos 2 cargos en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ella fue la única que llegó respaldada por los 3 poderes de la Unión. A Claudia Valle Aguilas Ocho la apoyó el Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y de Senadores, y el Poder Judicial. Además, no hay que perder de vista algo importante. Claudia Valle Aguilas Ocho también fue convocada para ser parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el mes de julio, el 18 de julio, fue nombrada magistrada de manera interina para completar el pleno. ¿Por qué? Porque además de los 5 magistrados que vimos en la diapositiva 14, con 5 magistrados no se podía calificar la elección presidencial. Se necesita, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la Sala Superior tenga un mínimo de 6 magistrados para que pueda calificar la elección presidencial. Entonces, Felipe de la Mata, Mónica Aralí y Felipe Alfredo Fuentes decidieron que se sumara al pleno Claudia Valle Aguilas Ocho de manera temporal, y ella fue de las magistradas, ella fue al reunir el quórum mínimo de 6 magistrados de la Sala Superior, lo que permitió que se calificara la elección presidencial. Y no hay que perder de vista otro detalle. La elección presidencial y la declaratoria de presidenta electa de Claudia Sheinbaum Pardo fue por unanimidad de los 6 magistrados que en ese momento integraron la Sala Superior. Bueno, también es una atribución de la Sala Superior del Tribunal Electoral resolver las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos en forma definitiva e inatacable. Este órgano colegiado es responsable de realizar el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos una vez resueltas las impugnaciones que se hubiesen interpuesto sobre la misma, así como formular la declaración de validez de la elección y la declaración de presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. Bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de sus salas regionales, está facultado para atender más las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo. Lo mismo que atender las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar
ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país. ¿Esto qué significa? Algo muy simple. En todos los estados de la República hay tribunales electorales estatales. Si una resolución de un tribunal electoral estatal no satisface a algún candidato, puede quejarse ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. E incluso si el asunto es de singular relevancia y trascendencia, ese asunto puede llegar, como en el caso, por ejemplo, de las elecciones de gobernadores, puede llegar a ser atendido, analizado y resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vemos en la diapositiva número 18 cómo quedaron finalmente integradas las salas regionales Guadalajara y Monterrey. La sala regional Guadalajara quedó al frente, quedó como magistrada electa Rebeca Barrera Amador. En la sala regional Monterrey será presidenta María Dolores López Lara. Ahí ve usted los nombres en el orden en el que quedaron los tres primeros y la votación que cada uno de ellos obtuvo. En la siguiente diapositiva, la 19, vemos los magistrados electorales que integrarán las salas regionales Jalapa, Ciudad de México y Toluca, que son las otras tres salas regionales que tiene el Tribunal Electoral. Roselia Bustillos Marín presidirá la sala regional Jalapa. María Cecilia Guevara y Herrera presidirá la sala regional Ciudad de México. Y la sala regional Toluca será presidida por Nereida Berenice Ábalos. La sala superior podrá, de oficio, por iniciativa propia o por petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios que considere relevantes. Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. Los 5 magistrados electorales de la Sala Superior que están actualmente en funciones permanecerán en su encargo hasta el año 2027, concluyendo en esa fecha su periodo en el tribunal, porque en el 2027 se elegirán 5 nuevos magistrados para la Sala Superior. Esto lo establece el artículo 4 transitorio del decreto de reforma al Poder Judicial que entró en vigor el lunes 16 de septiembre del 2024. Y vemos en la siguiente diapositiva número 21, cuando usted quiera revisar este dato, le recordamos, métase a sin embargo al aire, así póngale sin embargo al aire o métase a sin embargo y a través de la plataforma de Sin embargo MX, métase a sin embargo al aire y en la parte de abajo de la plataforma de Sin embargo al aire, ahí va a encontrar todos los videos de puntos y comas. Si busca este video de puntos y comas, puede ponerle pausa en la diapositiva 21, ahí donde estamos mostrando esta diapositiva, para que usted vea en detalle cómo están integradas las 5 circunscripciones electorales que estarán bajo la tutela de cada una de las 5 salas regionales que administrarán justicia en los estados que incluye cada una de estas 5 regiones. El mismo artículo 4 transitorio del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial explica que las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que fueron electos en los comicios del pasado 1 de junio, los que le acabamos de mostrar, los 2 magistrados que fueron electos para la Sala Superior, Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Batis García, ellos fueron electos el pasado domingo. Bueno, pues ellos, de acuerdo con lo que establece el artículo 4 transitorio del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial, ellos fueron electos en los comicios del pasado 1 de junio y durarán en sus cargos 8 años, hasta el 2033, mientras que el periodo de los magistrados que están actualmente en funciones, como ya le habíamos dicho, solamente durarán hasta el 2027 y en el 2027 serán relevados, pero hasta el 2033 serán relevados los 2 magistrados electos en los comicios del 1 de junio.
Los que sean electos en el año 2027 durarán 6 años en sus responsabilidades hasta el año 2033. ¿Esto qué significa? Que será hasta el año 2033 cuando se renovará totalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral y se votará en conjunto por los 7 magistrados que a partir del 2033 empezarán parejitos en la tarea de administrar justicia electoral. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.